se lo decíamos antes de la pausa, la población uruguaya es la más envejecida de América Latina y tiene varios fenómenos. ¿Y por qué? Y por eso vamos a convocar a nuestra compañera Rosario Lema. ¿Cómo estás? Muy bien, buen mediodía. Sí, recordemos que la demografía, que es la que se ocupa de estudiar precisamente la estructura, la evolución y las características y tamaño de una población, que a la postre van a permitir a los gobiernos realizar determinados tipos de resoluciones y actividades. Bueno, sí, como tú decías, Natalia, van cayendo la tasa de natalidad y a su vez aumenta la edad de que vivimos los uruguayos. Por ejemplo, podemos ver lo que nos permite la demografía, que es conocer precisamente los cambios y evolución que se produce en una población, y también lo que decía anteriormente, permite a los gobiernos planificar, diseñar y también implementar determinados tipos de políticas, bueno, para atender estos cambios que ocurren en la población. El proceso de envejecimiento, digamos, es preocupante para el país, pero bueno, veámoslo, las variables más importantes en cuanto a la demografía. Tenemos la tasa de natalidad, la migración y la tasa de mortalidad. Esos serían los tres grandes aspectos de mayor relevancia en el país. Bueno, ¿y qué pasa en Uruguay? Y bueno, Uruguay hay una tendencia preocupante, digamos, por el significado de la caída de la natalidad en nuestro país. Por ejemplo, vamos a ver lo que ocurría en 1985, cuando Uruguay por primera vez llega a los 3 millones de habitantes. Ese mismo año, Nicaragua tenía 3.700.000 y Costa Rica 2.700.000. Hoy, Nicaragua tiene 6.200.000 habitantes, Costa Rica supera los 5 y nosotros no alcanzamos aún los 3,5 millones. Bueno, y según el censo de 2011, Uruguay estaría en una tasa de natalidad del 0,19%. Así es, hay una baja tasa de natalidad, hay una baja tasa de fecundidad que está por debajo del nivel de reemplazo, pero a su vez hay una baja tasa de mortalidad, es decir, el índice de esperanza de vida en nuestro país es de 77 años. El Instituto Nacional de Estadística en 2011 preveía o proyectaba que íbamos a tener entre 42 y 43.000 nacimientos, cosa que obviamente no está ocurriendo, y si a ustedes les parece vamos a compartir una placa en la cual vamos a ver la cantidad de nacimientos de los últimos años, donde hay una caída estrepitosa. Por ejemplo, en el 2015, había 49.000. En el 2020 bajamos a 36.000. En el 2021, un año muy particular, un año de pandemia también, llegamos a los 34.597, esto que nos da un promedio de 1,4 hijos por mujer. Por otra parte, los especialistas destacan esta caída, digamos, en cuanto a los nacimientos, en que también obedece en cierta parte a que bajó el índice de embarazo adolescente en virtud de determinadas políticas que se fueron implementando. Me quedé pensando en la comparativa con Nicaragua y Costa Rica, ¿no? La diferencia, cómo se duplicó la población de estos dos países en comparación a Uruguay. En el 2011, a finales del 2011, el expresidente de la República, José Mujica, decía, Uruguay está casi en vías de extinción. Así es, estábamos prácticamente a punto de desaparecer, según el expresidente, datos que daba antes de que se conocieran los resultados del censo, precisamente del 2011. Bueno, nosotros hablamos con el sociólogo y representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Filgueiras, quien nos decía que no, eso no va a ocurrir en el país. Pero vamos a escuchar lo que eran las apreciaciones de él al respecto. Nosotros aún mantenemos tasas de crecimiento poblacional si tomamos los promedios de los últimos 5 años. El año del COVID en particular fue el único año en donde hubo menos nacimientos que fallecimientos, ¿verdad? ¿Y qué debemos hacer, Rosario, en caso de que la fecundidad continúe disminuyendo? Uruguay dice que somos poco más de 3 millones. Así es. Bueno, Filgueira decía, lo que hay que hacer, lo que por lo menos hay que comenzar a instrumentar, disminuir la carga de penalidad en las mujeres, en las madres, que de algún modo eso las lleve a la necesidad de tener o a la voluntad de tener más hijos. Pero vamos a escuchar lo que decía el sociólogo.
Hoy sabemos que una mujer que tuvo hijos, 5 años después tiene un promedio salarial entre 20 y 25% menor que una mujer que no tuvo, o una tasa de empleabilidad o de empleo también menor. Es decir, hay un castigo que se produce ante la maternidad cuando la mujer tiene un proyecto de vida propio. Y ahí aparecen un conjunto de herramientas para pensar las soluciones, que por suerte van en el mismo sentido de cuidar a cada niña y cada niño que nace. Transferencias monetarias robustas para las familias con hijos, sistema de cuidados infantiles de calidad, licencias maternales y paternales, ¿verdad? Y sistemas escolares que avancen hacia el tiempo completo. De alguna forma Filgueira ahí ya estaba dando cómo sería, ¿no? Pero ¿qué otro tipo de solución se podría plantear? Bueno, Filgueira decía que en países más desarrollados hay como una comunión, digamos, entre el Estado, la familia y también el mercado. No obstante ello, destacaba que Uruguay está bastante avanzado en ese sentido, aunque queda mucho por hacer. Por ejemplo, él destacaba la implementación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, pero decía que todavía había problemas de cobertura. Otro aspecto que insistió fue, por ejemplo, con el tema de los CAIF. Él decía, ahí hay gente en lista de espera. Eso representaría de que el Estado debería implementar algún otro tipo de ayuda para que, bueno, las familias no se vean afectadas a la hora de tener los hijos. Pero si bien estamos más cerca, queda mucho por hacer, según el propio Filgueira. ¿Esto sucede en todo el interior igual o hay varios departamentos que se destacan? ¿Hay mayor índice de nacimientos en el interior del país y no en Montevideo? Sí, en ese sentido, si bien no está tan polarizado, decía Filgueira, sí hay diferencias en lo que refiere a los departamentos limítrofes con Brasil y algunos del litoral, como es el caso de Paysandú y Salto. Vamos a escucharlo. En los sectores bajos se concentra todavía la mayor parte de la fecundidad en nuestro país, ¿sí? Esta disminución que logramos del embarazo adolescente ha hecho que no sea tan marcado, ¿verdad? El embarazo adolescente se concentraba también en los sectores de menores recursos. Pero entonces, en los territorios en donde tenemos población más joven y mayores niveles de pobreza, es también donde presentamos tasas de fecundidad y de natalidad un poco más altas. No grandes diferencias, pero si vamos a la zona del litoral con Brasil, si vamos a la zona de Salto y Artigas y Paysandú, allí vemos un poco más de fecundidad que la presente, por ejemplo, en las zonas costeras de Montevideo o en Colonia o en Flores o Florida, en donde hay población más envejecida. Y bueno, esto tiene consecuencias para el país. De hecho, por ejemplo, vamos por parte. Tenemos el financiamiento de las jubilaciones y pensiones. Se convierte en un tema de preocupación al haber un aumento de la tasa de vida, como decíamos anteriormente, que el promedio es de 77 años. Lo mismo sucede con la salud, con el sistema de cuidados y también con la integración intergeneracional. La baja natalidad y el hecho de que la misma se dé mayoritariamente en sectores de menores recursos, también ejerce presión, porque tenemos que, por un lado, vamos a hacer menos los activos que con nuestro trabajo vamos a estar financiando a los pasivos. Pero a su vez, por otra parte de esos activos van a ser de menores recursos, van a tener una menor preparación y eso también va a incidir entonces en esa financiación. Los activos no solo vamos a ser cada vez menos entonces, sino que vamos a estar menos formados para tener una alta productividad laboral. Las muertes en nuestro país, porque veíamos en la primera gráfica y señalaban de que estaban igual, la tasa de mortalidad igual a la de las personas que nacieron. Ahí es. Bueno, vamos a ver precisamente, vamos a compartir una placa en la cual queda más graficado precisamente lo que ha sido las muertes en los últimos años, que repito, tenemos que tener la excepción del 2021, año de pandemia. En el 2020 se registraron 32.921 muertes, en el 19, 32.793, en el 18, 32.654 y en el 17, 32.524. La tasa de mortalidad se mantiene entre un 9,46 y un 9,47. Y reitero entonces lo que decía, 2021, año muy particular. Pero bueno, ¿qué pasa en este 2022? Tenemos una población total de 3.496.000
15 personas, es decir, la población total, el 100%, población joven, un 20,13%, estamos hablando de 703.696 personas, la población en edad de trabajar, 2.251.593, el 64,40%, y la población mayor, la población vieja, como se ha denominado, 40.726. Estamos hablando de un 15,4%. Bueno, debemos indicar por otra parte que hoy hablábamos de tasa de mortalidad, tasa de natalidad y migración. En ese sentido debemos indicar que Filgueira, por ejemplo, decía que no tiene mayor peso la tasa de migración, que es prácticamente neutra. Muchísimas gracias, Rosario. Y para continuar hablando del tema, vamos a recibir al demógrafo y sociólogo Ignacio Pardo. ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Te vemos atento a todo lo que explicaba Rosario y bueno, dada la coyuntura, nunca vamos a llegar a ser 4 millones si seguimos así. No, probablemente no. Las proyecciones dicen que no. Por lo que en términos de números redondos, digamos, va a ser 3 millones y pico. Nosotros estamos muy cerca de que la población se estabilice. Es decir, que el crecimiento que queda de la población va a estar seguramente dejando a nuestros números totales más cerca de los 3 millones y medio que de los 4 millones. De todas maneras, para decir algo un poco quizá contraintuitivo, no diría necesariamente que es una tendencia tremendamente preocupante en sí misma. De hecho, es la evolución que siguen las poblaciones del mundo en su totalidad. Algunas están más lejos de terminar el proceso, otras están más cerca, como la nuestra, y otras ya lo pasaron hace mucho tiempo, como la de los países más desarrollados. Entonces, creo que relativizaría un poco el tono, que a veces nos surge porque nuestra intuición es cuanto más mejor, pero creo que la evidencia dice que no necesariamente, y de hecho si uno piensa en digamos, los procesos que impulsan el envejecimiento poblacional son típicamente dos, dejando fuera la migración que como decía no es tan importante, no es tan determinante. Son dos, vivir más años, o sea que la mortalidad mejore, porque tenemos una esperanza de vida más larga, y luego tener una capacidad mayor de controlar nuestra fecundidad en un contexto en el que se suele preferir descendencias menos numerosas que antes. Estamos hablando que la gente posterga, por ejemplo, la maternidad, la paternidad. Sí, claro. Yo veía la cifra de 2021 y uno piensa que en pandemia la gente estuvo en su casa, tuvo más rato de compartir, o sea, más allá de los divorcios, pero claro, había bajado el embarazo adolescente. Y sí, eso fue fundamental también. No, en la pandemia pasaron dos cosas. Siguió una tendencia que me parece que es positiva y por tanto ahí también relativizaría que cuantos más nacimientos mejor. En el último quinquenio hubo menos nacimientos, yo creo que por buenos motivos, en el sentido de que el embarazo adolescente, que está bastante estudiado, que en general no es intencional, claro, descendió. Por tanto, esos descensos creo que son positivos de los nacimientos, aunque no lo parezca. Y lo que hemos visto con los últimos datos, con los datos más recientes de la pandemia, es que hubo algunos menos nacimientos, en vez de la hipótesis de que podía haber más, que podía ser también, sobre todo concentrados en los meses los 3 primeros meses del encierro, ¿no? Cuando quizás no por el encierro en sí mismo, sino por la incertidumbre de las circunstancias. Y eso es algo que también está bastante estudiado. Que la incertidumbre te lleva a postergar la decisión. Gente, o sea, había decidido por lo menos tener más hijos. Era una hipótesis posible, pero no. Los datos reflejan lo contrario. Sí, y de hecho, si pensamos en general, por ejemplo, la comparación que ustedes hacían con Nicaragua, con otro país que crece más rápido, creo que lo que habría que pensar ahí es cuáles son los procesos por los cuales las poblaciones llegan a un punto de no crecer más. Y creo que en gran medida son parte del desarrollo de esos países, ¿no? Decía, la mayor esperanza de vida y la capacidad de decidir no tener hijos, que a veces se tenían, pero no por una planificación, digamos, de la propia fecundidad, sino, como pasa en algunos países de Centroamérica, por escaso acceso a derechos reproductivos que hacen a la anticoncepción. Claro. Entonces, creo que el descenso largo de la fecundidad, es decir, pasar a tener 3 o 4 hijos por mujer a tener menos de 2, es parte de un proceso que tiene bastantes características bienvenidas, más allá de las posibles preocupaciones que nos puedan surgir. Es verdad que situados en un punto en el que estamos ahora, hay muchos elementos de nuestra matriz de bienestar social o de las políticas o de la propia estructura de la población que empiezan a cambiar mucho, que nos pueden llevar a pensar en que la fecundidad quizá está demasiado baja. Pero es más relativo, digamos, de lo que parece en relación a nuestra preocupación inicial, que es desapareceremos o algo de eso, que obviamente no va a suceder. No hay que ser alarmistas. No, yo creo que no, y eso surge de comparar la población uruguaya con las otras.
si uno mira las otras poblaciones, las más desarrolladas, insisto, que hicieron este proceso ya hace años, pero incluso las latinoamericanas, uno ve que Uruguay está en un proceso muy universal y muy parecido al de otros países, que claro, tiene sus desafíos, pero me da la impresión de que los desafíos no deben ir por el lado de aumentemos los nacimientos a cualquier costo, sino más bien pensemos cuál es la estructura de la vida de las personas, pensemos en el bienestar de los niños que ya nacieron y mejorando algunas de esas cosas, que en parte las mencionaba Filgueira recién, quizá va a haber un ambiente mejor para tener niños. Pero eso, que parece parecido a incentivar nacimientos, no es lo mismo. Creo que si uno piensa en apuntar a los niños ya nacidos y generar un mejor clima, sobre todo para las mujeres, que compatibilizar trabajo y crianza les resulta más bien difícil, pero también para los hombres y para las políticas del Estado, quizá tengamos un mejor clima para que trabajar y tener hijos no sea tan grave y eso ponga la fecundidad un poco más arriba. Pero hago este matiz porque no es idéntico, digamos, a fomentar nacimientos en sí mismo. Pero faltan políticas y o sea, instrumentos que impulsen a tener hijos. Bueno, hay instrumentos para diferentes cosas. Ahora hay un proyecto de ley para impulsar la natalidad que creo que se queda un poco en esta visión de cuantos más nacimientos mejor, aunque algunas medidas... Estamos hablando del de cabildo abierto. Claro, aunque algunas medidas pueden sonar razonables o lo sean, creo que la filosofía es como impulsar nacimientos. Yo creo que lo que decía Filgueira, lo que suele ser más razonable, me parece, viendo experiencias de otros países, es generar, por ejemplo, un sistema... En Uruguay existe el Sistema Nacional de Cuidados, pero impulsarlo, universalizarlo, generar calidad en todas sus ramas, junto con licencias o transferencias y otras políticas, que hagan la vida más fácil a las madres y a los padres de los niños que ya nacieron y quizá por añadidura impulsan nuevos nacimientos. Pero nosotros, en parte tiene que ver con las cosas que charlaban recién. Tenemos muchos nacimientos en contextos que son muy difíciles y esos niños ya nacieron. Quizás es más urgente atender las condiciones de niños que ya nacieron, pero tienen problemas de acceso a la nutrición o a la educación, o sus madres tienen problemas de acceso al trabajo por los cuidados que no están garantizados, que fomentar esos potenciales nacimientos posibles. Aunque no son contrapuestas, ¿no? Algunas políticas, como decía, pueden mejorar las condiciones de los niños de la primera infancia y en todo caso hacer que la decisión no parezca tan costosa, digamos, a la hora de tener un primero o un segundo hijo, ¿no? Ahora, ¿el gobierno debe mantener una meta o no? Una meta cuantitativa de cantidad de hijos a agregar, pienso que no. Creo que las metas deben ser más bien conceptuales de bienestar de la población. Por ejemplo, y ahí sí podemos incluir metas cuantitativas, que el sistema de cuidados, que siempre tiene algunos problemas de financiación, se potencie y genere la posibilidad de que cualquier hijo que uno tenga sea en un contexto en el que la madre y el padre puedan trabajar y que el hijo pueda acceder, si no lo pueden conseguir en el mercado, a través del Estado, a cuidados de calidad. Entonces que esas penalizaciones por hijo, de las que se habla cuando las madres ven perjudicada su carrera por los cuidados de la primera infancia, tiendan a desaparecer. Ese tipo de metas me parece que están un poco en la intersección entre fomentar un mejor vínculo, digamos, entre fecundidad y cuidado, y también mayor bienestar para los niños, mayor equidad de género. Creo que hay que pensar en ese entramado un poco más integrado de políticas, y no decir, bueno, tratemos de que haya 45.000 nacimientos el año que viene, claro, que no tiene tanto sentido. Muchísimas gracias, Ignacio. Por favor, cuando quieran. Ignacio Pardo, demógrafo y sociólogo. Pausa y ya venimos.